Buenos días a todos. Qué bueno poder estar aquí juntos. Bueno, para empezar, vamos a ver un pequeño video, porque el tema que vamos a estar viendo hoy es un tema muy hablado y hay muchos profesionales, hay muchas personas que se han dedicado a estudiarlo, así que vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño video informativo para que nos llevemos esta información en el resto del tema. No podía levantarme de la cama. Me obligaba a comer. No tenía motivación para hacer ejercicio, para estar con la gente, nada. En verdad me gustaba tocar el piano, pero cuando estaba deprimido no me interesaba tocarlo. Pensaba que ya no tenía razones para seguir aquí. Estas son las voces del trastorno depresivo mayor. Todos hemos pasado por un periodo en el que nos sentimos tristes y sin esperanza, pero el trastorno depresivo mayor es más que eso. Lo sé, una de esas voces es la mía. Nunca le desearán la depresión a nadie, pero millones de personas la han padecido. Afecta nuestras vidas, relaciones y planes a futuro. Los hace sentir sin esperanza, pero tres cosas son ciertas. La depresión no es una elección. No significa que sean débiles y la depresión puede tratarse. Su doctor puede diagnosticar trastorno depresivo mayor o TDM si tienen síntomas varios días por al menos 2 semanas. Parece que no es mucho tiempo, pero pregunten a quien lo haya padecido y les dirán que parece una eternidad. Los síntomas principales son estado depresivo o anedonia. El estado depresivo es sentirse triste o decaído, lo que mucha gente experimenta, excepto el TDM, que es grave y no desaparece. La anedonia significa la pérdida de placer. En mi caso, tocar el piano siempre me hizo feliz, y cuando me deprimí, ya no quería tocar. Los demás síntomas del TDM incluyen cambios en el apetito y peso. Pueden aumentar o disminuir. No tenía apetito y me forzaba a beber esas bebidas proteicas de lata para no pasar hambre. La culpa. Es más que la culpa típica que todos sentimos de vez en cuando. Con TDM, la culpa te hace sentir despreciable. Se apodera de tus pensamientos. Problemas de sueño. Algunos no pueden dormir o despiertan muy temprano y ya no reconcilian el sueño. Otros duermen todo el día. Dificultad para pensar o concentrarse. Me costaba mucho trabajo tomar decisiones. Era frustrante para mis amigos. No podía evitarlo. Permanecer impaciente o agitado o muy lento. Sentía que vivía en cámara lenta. Fatiga. Sentirme cansado todo el tiempo era devastador. No tenía energía para nada. Pensamientos suicidas. Esta es la parte de la depresión que es peligrosa. Si ustedes o alguien que aman tienen pensamientos sobre lastimarse o suicidarse, busquen ayuda inmediata. Llamen al 911 o llamen al teléfono o chat de Prevención Nacional del Suicidio, que siempre está disponible. Aunque el TDM es doloroso, hay esperanza. Existen tratamientos funcionales para la depresión. Hable con su doctor o especialista en salud mental. Pidan ayuda. Sí funciona. La gente puede lograr tener una vida feliz, así como yo. Bueno, buenos días de nuevo. Siento que ese video duró como una película, más o menos. Pero está bueno porque habla de un montón de cosas, introduce un montón de términos que son necesarios para que podamos abordar este tema. Pero no me gustaría empezar sin que antes podamos darnos el tiempo de saludarnos. Saludemos a la persona que tenemos al frente, la que tenemos atrás, a los lados. Buenos días, mucho gusto, ¿qué tal? No te miraba en años, cómo pasa el tiempo. Qué bueno, saludos a todos.
vamos a empezar con un par de preguntas que me gustaría que podamos ver la profundidad que tienen. La primera pregunta es, ¿cuál es el peor enemigo de un escalador y una vela? O sea, estos dos personajes tienen un enemigo en común. Y si no lo pueden ver, pues ese enemigo es el oxígeno. Cualquiera de los dos que no lo tenga, el enemigo es la falta de oxígeno, el oxígeno lo necesitan. Cualquiera de los dos que no lo tenga, tiene problemas. Un escalador por eso mismo no sube grandes altitudes sin su tanque de oxígeno, lo necesita, es una cuestión necesaria. Y yo no sé si ustedes han visto una vela en una lámpara hermética, no tiene sentido, la vela necesita oxígeno para poder funcionar, porque si no, se apaga. Nosotros pues también necesitamos algo más, además de la posibilidad y de la energía, como el escalador para seguir subiendo o como la vela para seguir brillando. Necesitamos algo más que sí, solo el combustible, que es la energía. La vela todavía tiene cera, pero se apaga si no hay oxígeno. El escalador no puede subir más a pesar de que sus piernas funcionen, a pesar de que él todavía no se sienta cansado. Si no hay oxígeno ahí arriba, necesita un tanque. Esa pregunta va a ser importante más adelante y la vamos a volver a tocar. ¿Y qué ingredientes no hay que juntar nunca? O sea, ¿qué ingredientes se hace un platillo ahí que no? Frijoles con ketchup podría ser, no sé, va. Ahí cada uno. Yo he visto que hay gente que le gusta el cereal con jugo de naranja. Hay ingredientes que para unos son mezclables, para otros no. Bueno, cuando nosotros juntamos ingredientes, se crea algo más que ellos mismos por separado. Cuando hacemos esa combinación, cuando yo junto tortilla de harina con frijoles, con mantequilla y queso, ahora en mi poder tengo algo nuevo. Ese algo nuevo se llama baleada. Y así con las demás combinaciones que nosotros podemos llegar a hacer. Yo los vi aquí que hace hambre y es buena hora para comerse una. Y así con cada receta de cocina. Puede ser descrita como la suma de varios ingredientes, la suma de varias cosas. Y probablemente haya platos donde nos sea muy fácil identificar cuáles son los ingredientes. Pero hay platillos en los que no, en los que el producto final me hace muy complicado imaginarme a partir de qué ingrediente se hizo. O sea, una sopa, imagínense. Yo veo la sopa, yo veo la yuca, pero no sé qué condimentos específicos, no sé si le echaron algo que después le quitaron, no sé cómo se llegó a ese sabor. Hay algunos casos donde podemos saber qué ingredientes llevan, pero no son todos. Bueno, ahora vamos a hablar de la depresión, este tema complicado, este tema difícil que a veces nos gustaría pensar que no sucede, pero realmente es algo latente, es algo de lo que nadie está exento y es algo de lo que hay que hablar. No porque somos cristianos, no porque significa que no podemos estar en una situación de depresión y qué mejor que poder tocarlo, que poder verlo, que poder ver qué nos tiene la palabra para decir, porque claro que la palabra tiene para decirnos muchas cosas acerca de este tema y hoy vamos a estar viendo unas cuantas. Así como la receta, la depresión puede ser la suma de muchos factores, situaciones en nuestra vida, unos muy fuera de nuestro control, como son algunos factores biológicos, pero también hay otros como ser el estrés, los recuerdos de traumas pasados, la baja autoestima, una visión pesimista de la vida, el aislamiento social, problemas financieros o laborales o hasta el consumo de sustancias en muchas personas. Bueno, esas son algunas de las causas, algunos de los factores que pueden desencadenar en depresión y pues es lo que se ha llegado a estudiar y lo que se ha llegado a ver. Y cuando varios de estos factores se juntan, así como en un platillo, así como en una receta, lo que obtenemos es algo más confuso, algo que no podríamos describir exactamente de dónde proviene, pero sí tenemos una idea de cuáles podrían ser esos factores. Cuando varios de estos se juntan, una persona se vuelve muy susceptible a sufrir de depresión y algunas veces hasta de sufrir este trastorno depresivo, que es cuando la depresión persiste a través del tiempo y logra una gravedad muy importante y afecta a la persona en su día a día de una forma muy complicada. Bueno, vamos a regresar un momento a esas dos preguntas y en ambas preguntas pues falta algo, no se los dije todo. Pues la primera parte es que el oxígeno del escalador y la vela, esa sí la mencioné, pero
hay un ingrediente que tiene un efecto contrario a los otros, que en lugar de hacer algo nuevo, pues hace que esas cosas que partieron, esos ingredientes, no se junten y no logren desarrollar ese platillo, no logren desembocar en una depresión. Bueno, imagínense lo siguiente, que hubiera un ingrediente que si se junta con los demás, que si yo lo echo, yo tengo ahí una sopa, por ejemplo, y yo le echo ese ingrediente, no permite que esa sopa se genere. O sea, es algo bien antiintuitivo, pero hagámonos la idea. Yo le echo este ingrediente y la yuca se separó por un lado, el mondongo por el otro y la malanga por el otro. Bueno, así es este ingrediente con la depresión, y en un momento se lo voy a decir. De hecho, fue mencionado en el video y es un ingrediente muy importante y que cada uno de nosotros, pues ya vamos a ver, es el objetivo, que podamos tenerlo en nuestra vida. Bueno, vamos a estar hablando de este ingrediente, vamos a verlo en la vida de una persona, en la palabra, que en tiempos anteriores tuvo un episodio bien complicado de depresión. Pero esto no solo nos deja ver que hay personas antes, personas de fe, personas que hicieron cosas increíbles, que han sufrido situaciones como las que hoy vivimos, sino que también hay una salida. Hay una salida. Y pues antes de continuar, no vamos a ser muy misteriosos, vamos a hablar de cuál es este elemento, cuál es este ingrediente, para que lo tengamos presente en esta historia que vamos a leer. Ese ingrediente es la esperanza. Vamos a leer una definición de la esperanza. Ustedes tienen en su boletín uno, así que no sé por qué tanto misterio si lo vieron desde un principio, pero ahí está. La esperanza. Voy a leer una definición que nos dice: la esperanza es, en su sentido más amplio, un estado anímico de optimismo y confianza que se presenta cuando luce factible aquello que se desea con anticipación. Se dice que una persona que experimenta esta sensación se encuentra esperanzada, mientras que si se encuentra en la situación contraria, se dice que está desesperanzada, o sea, entregada al pesimismo y la frustración, dos elementos que tienen que ver bastante con la depresión. La palabra esperanza proviene del latín sperare, tener esperanza, y está muy relacionada con la palabra esperar y sus derivados como desesperar. De hecho, es posible decir que cuando se espera por algo, se tiene la esperanza de que eso ocurra, pues no tiene sentido aguardar por algo que se sabe no ocurrirá. Le di este último párrafo que está adicional a lo que tienen en sus boletines. Y bueno, ¿qué vamos a pretender con esta conferencia? ¿Cuál va a ser el objetivo primordial? Bueno, con esta conferencia espero que Dios dé a cada uno de nuestros corazones una gran esperanza. Que Dios llene nuestros corazones de esperanza. Ese va a ser el objetivo de lo que vamos a estar platicando hoy. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Padre, acá estamos, un domingo más. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Gracias por permitirnos llegar a este día, Dios. No tenemos duda de que todas las situaciones que hemos vivido, todas las circunstancias por las que hemos pasado en esta semana, tú has estado ahí, tú has estado acompañándonos. No queremos dudar ni un momento de que tú nos ayudas constantemente, de que tú en tu gran misericordia, en tu gran amor, Dios, nos ayudas, nos das mucho más de lo que nosotros merecemos y tienes un propósito, un gran propósito con nuestra vida y vas a seguir ahí con nosotros siempre. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus promesas y te pedimos por este tiempo que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú dándonos ese alimento espiritual que necesitamos para seguir, Señor, para poder continuar, hacer las cosas mejor y darte mucha gloria y mucha honra, darte mucho fruto con nuestras vidas, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, esta persona de la que vamos a estar hablando hoy se llama Elías. Y la historia en la que nosotros nos vamos a estar desenvolviendo se llama el enemigo público número 1. El enemigo público número 1 era Elías en cierto momento de su vida. Bueno, vamos a leer un poco los antecedentes de la historia, porque vamos a leer Primera de Reyes 19, vamos a leer bastantes versículos de ahí. Y vamos a leer les voy a comentar un poco de los antecedentes para que podamos tener el contexto completo. Justo en el capítulo anterior, en Primera de Reyes 18, Elías desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo para demostrar quién es el Dios verdadero. Mientras los profetas de Baal claman sin éxito,
Elías ora y Dios envía fuego del cielo consumiendo el sacrificio. El pueblo reconoce a Jehová como el único Dios y Elías ordena la ejecución de los falsos profetas. Luego ora por lluvia y tras una gran sequía Dios envía una tormenta. Ese es el antecedente de Primera de Reyes 19 y lo que vamos a estar leyendo hoy pasa justamente después de eso. Y pues antes de entrar a lo que dice Elías, porque de entrada, o sea, los primeros versículos ya nos están dando, pues en lo que nosotros nos vamos a concentrar, hay que decir desde ya que de la depresión no está exento nadie. Este hombre que ya no quería seguir, que se sentía acabado, es el mismo que estaba anteriormente haciendo cosas milagrosas. Es el mismo que había orado al Dios viviente y había mandado un fuego que consumió el sacrificio y consumió el agua de una zanja que estaba ahí, dando a conocer a otros el poder de Dios. Nadie está exento. Este hombre que estaba acababa de venir de una situación milagrosa, se sentía muy mal, tenía ganas de desaparecer de este mundo y Dios hizo una cosa maravillosa en su vida. Bueno, vamos a leer Primera de Reyes 19 del 1 al 4 primero. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Jezabel, la esposa del rey Acab, la reina, pues ella es, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Es una frase imperativa, es una frase urgente. La reina Jezabel quiere matar a Elías por lo que acaba de hacer. En el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo. ¿Quién no? Le mandaron un ultimátum. Le acaban de decir que lo van a buscar y lo van a matar. Y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Aquí pasan un montón de cosas bien rápido, así que lo vamos a separar para poder ver claramente punto por punto. Bueno, lo primero es que la reina Jezabel le manda un mensaje muy atemorizante, breve, pero que no quedaba duda a la interpretación. Ese era un ultimátum. Elías, por lo que hiciste, te voy a buscar y te voy a matar. El mensaje fue efectivo, eso es lo primero. El mensaje fue efectivo en asustar a Elías, quien rápidamente pensó en salvaguardar su vida. O sea, Elías pensó, esta gente me va a buscar hasta debajo de las piedras, entonces yo me tengo que ir. Y se fue, y caminó, y caminó, y caminó. Bueno, vemos, otra de las cosas muy importantes, es que vemos en el principio del versículo 4 algo clave, ahí lo vamos a ver en nuestras pantallas, que es la soledad. Elías no tenía a nadie a su alrededor. Elías estaba completamente solo, estaba solo con sus pensamientos. Hasta el árbol en que se sentó era solitario. Ahí lo podemos ver subrayado, un solitario árbol. O sea, imagínense, en medio del desierto, de una tierra árida, hay un árbol y justo ahí se fue a sentar Elías. Estaba completamente solo. Entonces aquí cabe una pregunta muy importante, muy importante. Cuando tienes miedo, cuando estás falto de esperanza, cuando este elemento no está presente en tu vida, cuando pensás que las situaciones en las que estás son graves, no tienen salida, ¿te rodeas de personas con optimismo o te aíslas? Yo creo que la primera, no, ¿verdad? Casi siempre buscamos aislarnos, casi siempre buscamos estar solos, a darle vueltas a nuestros pensamientos y pensamos y pensamos y pensamos. Y eso desencadena en cosas bien negativas que vamos a estar viendo más adelante. Vemos otro dato clave. Elías llegó a un desierto. Como les decía, es un lugar árido. Y si nos fijamos, este es un lugar completamente desesperanzador. O sea, en el desierto solo entramos y hay un montón de aves, un montón de buitres, viendo en qué momento van a poder comer ellos. Y no hay agua, o sea, es un lugar sin agua. El líquido vital para poder vivir, y en general en el desierto no hay nada, hay arena y poco más. Otra pregunta que cabe en esta situación: ¿a qué lugares vas cuando te sientes mal?
vas a lugares solitarios que te dejen solo con tus pensamientos. Es bueno pensar, claro que es bueno pensar, claro que es bueno reflexionar y meditar, pero cuando ya traemos esos pensamientos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas, los resultados no son positivos. No está bien que busquemos lugares solitarios, no está bien que busquemos lugares desesperanzadores, porque ahí lo que va a pasar es que nos vamos a meter en nosotros mismos y esas vueltas no son saludables. Y finalmente podemos ver que Elías tenía un concepto de sí mismo como inferior de quienes ya habían muerto, de los profetas, líderes anteriores. Probablemente se refería a estas personas que ellos intentaron, pero no lograron cambiar el corazón de todo Israel, o no por lo menos de una forma consistente y constante, sino que cambiaban y volvían, y Elías decía, si ellos no pudieron, ¿qué voy a estar pudiendo yo? No sé si se han sentido así alguna vez, que si estas personas capaces, si estas personas aquí, si estas personas allá, lo intentaron y no pudieron, ¿qué voy a estar pudiendo yo? Ese es un concepto inferior que tenía Elías de sí mismo. Y preguntémonos, es importante preguntarnos, ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Te consideras inferior que los demás? Es posible que nosotros hayamos hecho cosas que hayan desembocado en resultados. Es posible que nosotros hayamos vivido situaciones que a nosotros nos hacen sentir que no valemos, que somos menos que los demás. Pero para nada, nuestros resultados, las situaciones que hemos vivido, no nos definen. Somos más de lo que hayamos hecho o lo que hayamos logrado. Somos mucho más que eso. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos una identidad en Cristo que nos eleva. O sea, si el mismo Dios, el mismo creador del universo, nos ve como sus hijos y nos vio tan valiosos como para entregar a su Hijo único por rescate hacia nosotros, ¿cómo es posible que nosotros mismos tengamos un concepto inferior de mi persona? Elías lo estaba haciendo, estaba teniendo un concepto malo de sí mismo, pero no, nosotros estamos definidos por algo más, algo que no cambia, y es ese amor de Dios hacia nosotros. Él nos dice que somos valiosos, Él nos da de su amor, de su misericordia todos los días. Eso es lo que vale para yo ver qué tanto soy. Si el creador del universo me ve valioso, yo soy valioso. Vamos a continuar con este pasaje. Entonces vamos a leer los versículos del 5 al 8. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio la fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Aquí vemos algo que a primera vista nos resulta obvio, y es que el Señor alimentó a Elías, lo sustentó. Y no me dejarán mentir, o corríjame si me equivoco, pero ningún delivery llega al desierto. Ahí no hay pedido ya. Según entiendo, Elías no tenía forma de alimentarse en el lugar donde estaba o de tomar un líquido vital. Sin pensarlo mucho, Elías se había metido en una situación bien peligrosa. Se había metido en una situación de peligro. Por huir de una cosa, por huir de la reina Jezabel, se metió a otro problema. Llevaba ya un día caminando. Imagínense lo que es eso, un día entero caminando, sin comida probablemente, bajo el sol, no había sombrilla, no andaba en carro. Y si su intención era esconderse, pues estaría lejos de cualquier comunidad. No me voy a ir a esconder al centro de un pueblito. Se fue al desierto, se fue lejos de lo más que pudo de la civilización. Y si él hubiera querido comer o beber, ¿cómo iba a poder hacerlo? No iba a poder. El Señor lo sustentó. Otra cosa importante es que Elías dormía mucho. O sea, el chavo no quería estar conectado a la realidad. Su realidad no le gustaba. Él quería lo más posible alejarse. Y eso es un síntoma de la depresión y otros trastornos. El cansancio, el agotamiento, el solo querer estar durmiendo. Elías estaba padeciendo de eso. Pero algo impresionante es que tras comer y beber
pudo viajar 40 días y 40 noches. Yo no sé si a ustedes eso les parece impresionante, pero a mí sí. No sé cuándo fue la última vez que caminaron por un par de horas. Que levante la mano quien ha caminado más de 3 horas seguidas este año. Es bien difícil que nosotros caminemos tanto. Imagínense ahora Elías caminó 40 días y 40 noches. Entonces aquí no queda duda que cuando Dios es quien nos sustenta, hay una diferencia. O sea, no es lo mismo ese sustento, no es lo mismo ese acompañamiento que le dio Dios. Le echó bastante Scott. Yo no sé qué tenía esa comida, pero pudo caminar los 40 días y 40 noches. Bueno, continuamos leyendo. Vamos a saltarnos un par de versículos, pero sí les invito a que lean ese capítulo completo y podamos meditar en él, porque es muy esperanzador. Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. O sea, Elías llega al monte de Sinaí y empieza a hablar con el Señor. El Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Aquí pasa algo impresionante, y es que Elías tenía una idea. Elías tenía una idea que era que el 100% él tenía una idea estadística, perdón. Elías tenía una idea estadística y era que el 100% de los profetas, el 100% de las personas que no se habían inclinado ante Baal, habían muerto. O sea, Elías vio una estadística de 100% y dijo: yo no voy a salirme de esa estadística, yo no voy a ser la excepción. No va a cambiar nada. Y pues él ya no quería más de eso. Lo vemos en el versículo 4: Señor, ya me quiero ir de ese mundo. Él no pensaba en una posibilidad de cambio, no quería huir porque esa situación tan agotadora se la quería evitar, no quería estar acá y me están persiguiendo. Él ya no quería eso, quería que todo ya pasara. De todas formas, el pueblo de Israel no abandonaba la idolatría. O sea, lo que él estaba haciendo no tenía sentido. ¿Qué sentido tenía? Es la pregunta. Era una causa perdida. Elías había perdido la esperanza. Elías estaba: ya no quiero más de esto, ya no quiero seguir luchando. De todas formas, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Todo lo que voy a sufrir no va a tener sentido porque esta gente no va a cambiar. Era lo que probablemente pasaba por su mente. Entonces, nos hacemos unas cuantas preguntas. Tratamos de ver qué situaciones que nosotros vivimos estamos tan desesperanzados, estamos tan desconectados que ya solo nos queda la pregunta: ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, unas cuantas preguntas que podríamos hacernos es: ¿qué sentido tiene seguir intentando cambiar si vuelvo a lo mismo? ¿Qué sentido tiene seguir buscando trabajo si aquí no hay? Estamos en un país que no da, uno no puede salir adelante. ¿Qué sentido tiene intentar bajar de peso si siempre recaigo? ¿Qué sentido tiene intentar arreglar las cosas con esta persona si nunca hemos podido? Si tenemos una enemistad con un familiar, con una persona que antes teníamos como amigo, ¿qué sentido tiene intentar arreglar las cosas? ¿Qué sentido tiene intentar incorporar nuevos hábitos si siempre los dejo? ¿Qué sentido tiene tener mi devocional si siempre soy inconsistente, si siempre soy inconstante? ¿Qué sentido tiene buscar ayuda si nadie puede ayudarme? O sea, situaciones como esas en las que nosotros ya hemos intentado y caímos unas cuantas veces y ya empezamos a tener estos pensamientos. ¿Qué sentido tiene? ¿Se fijan cómo utilizamos nosotros palabras absolutas? O sea,
siempre, nunca, siempre, nadie. O sea, utilizamos palabras que cierran totalmente la posibilidad y nosotros damos el no definitivo y esto ya no tiene solución. Así como Elías. Elías decía, el 100% de las personas que intentaron hacer lo que yo estoy haciendo, murieron. ¿Qué sentido tiene que yo lo intente? Utilizamos palabras absolutas. Así como Elías decía que no quedaba nadie, pero no era así. Cosas como esas han pasado anteriormente, que hubo un tiempo en el que quisimos, pero ahora ya no queremos siquiera intentar. O sea, Elías vio que ya no quedaba nadie, de ese 100% no quedaba nadie. Entonces a veces nosotros de todas esas situaciones en las que hemos intentado, pues ya no queremos seguir intentando. Entonces eso le podemos llamar, o eso es a lo que encapsulé en el término de una visión pesimista de la situación, anticipar la derrota, creer en la estadística que muchas veces nosotros nos hemos inventado. Elías decía que Israel ya estaba completamente vendido a la idolatría, que no había nadie, o sea que Baal, que la diosa Cera, ya tenían dominada toda la región, pero si nos fijamos dice que hay 7,000 que no se han ido a la idolatría. Y vamos a ir a un versículo en Romanos 11, del 2 al 4, en el que Pablo dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. O sea, podemos ver que la estadística que tenía Elías no era la correcta. Él pensaba que solo él quedaba, pero no era así. Dios le respondió con que había 7,000 personas más que nunca se habían inclinado ante Baal. Después de decirle esto, le da instrucciones. Le dice que vuelva por donde vino. Tanto se había esforzado Elías, imagínense, un día completo caminando, tanto se había esforzado en huir, pero el plan de Dios era diferente. El plan de Dios no era que este chavo se fuera a un desierto, se hiciera una cabaña, tenerlo ahí escondido. Él tenía grandes planes, tenía un gran propósito con él y lo llevó a cabo, vamos a estar viendo. Así como el plan de Dios era diferente para Elías en su vida, para todos, así como el plan de Dios era diferente para Elías en el final de su vida. O sea, el plan de Dios para Elías no era que se fuera en el desierto y el plan de Dios para Elías tampoco era que muriera a manos de estas personas que querían atraparlo. Para todos el final de la vida significa muerte, pero para quien se la pidió al Señor, o sea, Elías directamente le dijo, Dios, yo ya no quiero estar aquí. Para esa persona que se la pidió el Señor no lo fue. De hecho, Elías fue una de esas personas que no murió. En 2 de Reyes 2:11 podemos ver que dice, mientras iban caminando y conversando, estaban Elías y Eliseo, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. O sea, este hombre que pensaba que todo estaba perdido, este hombre que dijo la estadística no está a mi favor, este hombre que se sentía frustrado, que sentía de menos, que sentía que si alguien más no pudo, si alguien que es mejor que él no pudo, ¿por qué él iba a poder? El hombre que pensó que la reina Jezabel lo mataría como sugería la estadística, que como es lo previsible, como es lo obvio, al final no murió e hizo una gran labor para Dios. Este hombre hizo un montón de cosas más, además de lo que venía haciendo, y fue de gran gloria y de gran honra para el Señor. Y bueno, dejamos un poquito esta historia de Elías para pasar a nosotros y ver qué es eso que está pasando en nuestras vidas muchas veces. Bueno, yo no sé las situaciones que cada uno de ustedes está viviendo, pero estoy seguro de que hay algunas que te ponen triste. Hay algunas bien complicadas, pero en toda la palabra, en esas historias que Dios quiso que nosotros leyéramos, podemos ver a un Dios poderoso para hacer lo que es bueno. Podemos ver un Dios que nunca, nunca abandona. Un Dios en el que se puede tener esperanza.
un Dios en el que se puede esperar, un Dios que está ahí para cada uno de nosotros. Vamos a compartir brevemente 3 cosas para hacer en tiempos de desesperanza. 3 cosas que nosotros queremos aplicar, que queremos estar viendo en nuestra vida constantemente. Y la primera de todas ellas es que no estás solo, no estás solo. No tienes por qué librar esa batalla por ti mismo. Dios está con nosotros todo el tiempo y hay una labor, buscar personas confiables y maduras espiritualmente a las que podamos abrirles nuestra vida. Esto va a ser de gran ayuda y pues estas soluciones no son de un día para otro, no es una cuestión de estaba mal, estoy bien. Hay trabajo que hacer por ahí, pero en medio de todo eso Dios nos acompaña. La segunda cosa es que no dejes que los pensamientos sigan dando vueltas. Debes dejar las cargas que te pesan al llevarlas mucho tiempo. Hay cargas que a lo mejor sostenerlas un momento no es muy pesado, pero llevarlas a través de los años y los años y los años puede llegar a atrofiarnos, puede llegar a hacer que nuestro brazo fuerte se canse. Hay que dejar esas situaciones, hay que dejar eso de lado. Recomendable en este punto, orar a Dios y expresarle esos pensamientos. Señor, te llevo esto. Y dejarle a Dios esos sentimientos, esos pensamientos que son difíciles, que son complicados. Y una tercera cosa es que no dejes que pase el tiempo. Entre más tiempo estés tú o alguien de tu alrededor deprimido, peor se vuelve el problema. Hay que tomarle seriedad, hay que tomar con prontitud cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos mal, así como lo hacemos con la salud física. Estoy seguro de que si nos hacemos un examen físico y ahí sale que tenemos que tomar cierto tratamiento, ciertos medicamentos, somos prontos en darle solución a ese problema. Pues asimismo, cuando nos sintamos deprimidos, seamos prontos en darle solución a ese problema, en buscar esas personas confiables, en llevarle a Dios y expresarle esos pensamientos que nos atormentan. Y para ir cerrando, quiero compartirles estos 2 versículos. Uno está en Lamentaciones 3, del 21 al 23, que dice lo siguiente: No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y les comparto Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Comparto con ustedes estos versículos que nos recuerdan que Dios nos ama. Dios nos ama y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, nada nos va a separar del amor de Dios. La palabra lo dice, es un Dios que nos puede dar nuevas fuerzas. Todos los días recordemos en nuestra mente y nuestro corazón que Dios está con nosotros, que a pesar de lo que vivas, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Hay esperanza en Él. Y si podemos dejar algo como conclusión, si podemos dejar algo para cerrar, sería lo siguiente: si tienes esperanza en Dios, no tienes la solución a los problemas, pero en quien tienes puesta la esperanza, sí. Él sí tiene la solución a los problemas, en Él está el cierre definitivo a todas las cosas. Así que no perdamos la esperanza. En Dios podemos esperar y podemos estar seguros de que Él va a estar ahí siempre. Padre, le agradecemos por este tiempo, le agradecemos por cada situación que usted permite suceda en nuestras vidas, porque sabemos que es de mucho aprendizaje, sabemos que usted tiene un propósito con nuestra vida, Señor, y sabemos que lo que haya pasado, lo que hayamos hecho no nos define. Estamos definidos, Señor, por nuestra identidad en usted y queremos vivir acorde a ella. Queremos glorificarle todos los días. Guíenos, Señor, sea usted transformando nuestros corazones y nuestras mentes para poder trascender, para poder dejar atrás las situaciones que nos atan, las situaciones que nos pesan. Sea usted, Señor, ayudándonos a poder salir de esas situaciones que hoy nos están cargando. Gracias, Dios, por este tiempo. Le pedimos por lo que resta de la reunión
y que el día de hoy, Señor, podamos escuchar su susurro, Señor, podamos escuchar su voz hablando en nuestras vidas y podamos tomar esas decisiones, Señor, trascendentales, esas decisiones que cambian vidas y a través, Señor, de su poder llevarle mucha gloria y mucha honra. En su santo nombre oramos. Amén.